Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos escuchas y webidentes. Sean ustedes bienvenidos esta nochecita, fría nochecita por acá en Calimaya, de 10 de diciembre de 2023, a su programa, Entre Estantes. Nos anda queriendo fallar el internet, esperemos que no nos dé mayor lata de la necesaria. Ya saben ustedes que de repente se pone de mal humor y pues tenemos que trabajar con lo que hay, ¿verdad? Entonces, tratemos de que no nos vaya a dar ninguna mala sorpresa, sobre todo porque nos van a conectar en algunos invitados y entonces va a ser muy interesante charlar el día de hoy sobre esos temas. Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Aquí el internet, como les digo, pero esperemos que no haya lata. Ya, pues les digo, pues entonces ya se nos están conectando más personas, esperemos no nos dé ningún brinco. Pues el recorte informativo, pues el país sigue estando metido en la vorágine electoral, todo mundo parece olvidar que hay otros temas y pues hoy en día todo mundo está atendiendo a las dos candidatas, precandidatas, según esto, de manera totalmente eh, subjetiva, de una manera artificial, sería una mejor palabra, de una manera artificiosa. Licenciada Guadalupe, sea usted bienvenida, gracias por acompañarnos como cada domingo aquí a estos estantes. Pues es complejo. Ellos están con que no, ya son los, los las precandidatas únicas y están en campaña solamente para sus partidos, para sus alianzas. La realidad es que ya están actuando como candidatas, porque además es muy complejo, por no decir punto menos que imposible, que en estos días vaya a haber cambio. Y ahorita precisamente que estoy, vamos a avanzar, vamos a dar aquí algún par de cierres, ¿no? Entonces está por ahí, Movimiento Ciudadano, el día lunes 5 de diciembre llevó a cabo su coordinadora ciudadana, una actividad que cotidianamente va llevando adelante, pero obviamente esta vez en el marco de la salida de la competencia de Samuel García, que decidió renunciar a la licencia que le habían otorgado los legisladores de Nuevo León para regresar a la gubernatura y ya no ser candidato a la presidencia. Y bueno, por supuesto, esto nos ha llevado un montón de preguntas y de cuestionamientos de ¿y por qué? Que puede ir desde que no quería entregar el Estado ideológicamente a la oposición, puesto que la persona nombrada había sido, que a veces legalmente le corresponde al Congreso. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, que ya lo habíamos comentado. Normalmente, por cortesía política, pues evidentemente el Congreso ratifica regularmente al secretario general de gobierno o nombra a alguien del mismo partido de la persona que se fue. Lupita Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la convivencia de hoy contigo, con mi hermana y mi sobrina ahí en la bonita Marquesa. Los que gusten ir a la Marquesa está precioso. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sigamos. Entonces, Samuel señaló que quería que su secretario general de gobierno fuera quien cubriera el interinato mientras él estaba de campaña. El Congreso local dijo que no, designó a dos personas, ambas fueron impugnadas por Samuel. En este caso, ambas personas eran del PRI, aunque decían que no eran del PRIAN, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces optó por regresar. Otros dicen que pues a lo mejor había por ahí bastantes muertos en el closet, como para permitir que alguien de la oposición estuviera gobernando y pues les fueran a sacar los trapitos al sol a Samuel ya como candidato presidencial y así le fuera a ir. Saludos, Oscar Gómez, gracias por acompañarnos. Osvaldo Acosta, gracias, buenas noches. En unos minutos se nos van a conectar, para ser exactamente en 4, se nos van a conectar 3 personalidades desde la hermana República de Ecuador para hablar del tema de derechos humanos. Así que en estos 4 minutos vamos a hacer rápidamente avisos parroquiales. Primer aviso parroquial, pues compartimos la semana pasada, tanto en el programa como después por internet, el enlace para que los que gustasen cooperar. No ha habido ese apoyo, pues es una pena. De hecho, pues amén de la actividad laboral como tal, pues obviamente preparar el programa es complejo por varios temas más. Entonces, pues
Les aviso que por lo menos en este año este va a ser el último programa del año, porque pues vienen días complejos, días pesados, y pues definitivamente, bueno, 24 y 31, pues no voy a ponerme a transmitir, y el 17 también tenemos por ahí algún concierto. Así que si para enero del año próximo no vemos claro en algunos de esos temas, sobre todo como ustedes saben que de repente sufrimos con el tema del internet y de esas cosas que cuestan generarlos. Al día de ayer estuve con una personalidad viendo algunos temas que ya sabrán ustedes noticias, y pude ver la gran diferencia entre la iluminación que tengo, a la Dios me da a entender, con una iluminación más programada. Obviamente, una cámara que te puede permitir una mejor transmisión, a estar transmitiendo desde la cámara de la computadora, pues es muy bonito hacerlo de manera artesanal, pero la realidad es que no necesariamente es funcional. Entonces, pues ahora sí que, por lo menos hoy será nuestro último programa del año, y no sé si en una de esas incluso pueda ser nuestro último programa, ¿no? Eso ya lo iremos viendo más adelante. El día de hoy también recordé, por ahí, creo que no lo puse, pueden buscar en Amazon, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comentada, y para que también, atendiendo al tema, ¿no? El segundo tema, parroquial, pues este sí nos va a servir como de enlace ya. Pues resulta que el día de hoy, 10 de diciembre de 2023, tomó posesión como presidente de Argentina Javier Milei. Es una cierta ironía, si le pudiéramos llamar desde esa perspectiva, que justamente hoy, 10 de diciembre, el día que se conmemora el 75 aniversario de los derechos humanos, una persona que no necesariamente va a llevar una agenda de respeto a los derechos humanos y cómo han ido estos evolucionando, pues nos llegue al poder en un país que además se encuentra en una situación económica tan compleja como es la Argentina. Pero los ciudadanos argentinos también ya estaban cansados de los gobiernos anteriores, de derecha y de izquierda, que pues solamente habían prometido y no habían dado ninguna solución concreta. La única esperanza, si tal palabra pudiera caber en este momento, pues es que Milei no tiene peso electoral suficiente, peso parlamentario suficiente para empujar sus agendas. Y en ese tenor, pues va a tener que negociar, sobre todo con la derecha que lo está cobijando en este momento. Basta ver, su gabinete está lleno de muchos antiguos macristas, es decir, personas allegadas al partido político de Mauricio Macri, expresidente argentino de derechas, y pues que en este momento es el que realmente está ahí como coacheando a Milei para empezar a trabajar en estos días de gobierno en Argentina. Entonces, sin duda alguna, va a ser muy interesante ver. Una de las cosas que, por supuesto, eh, es antidiplomática y demás, pues es el hecho de que haya invitado a una persona como Jair Bolsonaro, a quien casi se agarra a besos, y no haya asistido a este mismo evento, el presidente constitucional de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que bueno, recibió la invitación, pero más por un acto de diplomacia forzada que de realidad. Ya están conectándose nuestros invitados, de hecho ya tenemos por aquí al primero, al doctor John Bustamante. Vamos a esperar un par de minutos para agregarlo. Ya esté usted ahí, doctor, no se usted desconecta. Para esperar a nuestros otros dos invitados para platicar el día de hoy. Aquí, que nos consulta que es más Amazon, pueden ustedes encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos comentada por el otro lado. También incluso una de las obras de las que podemos platicar, una obra que es la Convención de los Derechos del Niño, que también se encuentra comentada y que fue una obra que su amigo Arturo Rodríguez realizó, que se encuentra con una introducción de la doctora Silvia Cueva Andrade, presidenta de EDIAC Internacional, y que también está aquí. Aquí el doctor John Bustamante le anda fallando un poco la cámara, por lo que estoy mirando. Vamos a esperar un segundito. Ya tenemos aquí pues algunas personas aquí esperándonos, y pues daremos entrada, digo, ya en un segundito más, ya nada más que termine como de conectarse el doctor. Por lo mientras, el doctor John Bustamante, en lo que se nos conectan nuestros otros dos invitados. Ya está, parece ser que ya quedó quieta la cámara, todavía se está bailando. Fernanda Wong, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Gracias por desvelarse un rato con nosotros en domingo. Bueno, usted ya está de vacaciones, si mal no recuerdo, ya la UNAM se fue de vacaciones en estas semanas. Eso está en pleno mode preposada, ¿verdad? Vamos agregando a nuestro primer invitado, el doctor John Bustamante. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Un saludo para todos
los que nos están acompañando en este bonito programa. Bueno, un agradecimiento para la organización a la cual fui invitado y pertenezco, que está colaborando para los derechos humanos, ¿no es cierto? Un abrazo a la doctora Silvia y el resto de compañeros, Silvia Cueva. Estamos hablando nosotros, yo particularmente desde Cuenca, Ecuador, para conversar algo acerca de los derechos humanos. Pero No sé antes si de hay que alguna hablemos del pregunta. tema de derechos humanos, y sirve que se nos conecte por ahí la doctora, háblenos un poco del doctor John Bustamante, quién es, cómo llega el tema de los derechos humanos, a qué se dedica además de los derechos humanos. Bueno, gracias. Yo soy un empresario de acá de la ciudad de Cuenca. Tengo mis negocios, tengo mis empresas, además que siempre me ha gustado estar en la obra, ayudando a la gente, ayudando al prójimo. Tengo un colegio que se llama American School y no vale hacer la propaganda, pero es uno de los mejores de acá de la ciudad. Soy coach en inteligencia emocional y educación financiera y una persona con ganas de ayudar a la gente. Eso me considero John Bustamante. Perfecto. Miren, somos colegas, yo también soy coach, estoy certificado en coaching ontológico por Colombia. Ya se nos conectó aquí la doctora Silvia Cueva Andrade, conocida de aquí ya de la casa, presidenta de EDIAC Internacional. De hecho, hemos colaborado, decía yo, hemos colaborado en algunos textos. Ella me hizo favor de prologar una pequeña horita en torno a los derechos del niño. Pues mire, qué interesante, doctor John Bustamante, que se dedique usted al tema de la educación. Finalmente, el tema de la educación es fundamental para los derechos humanos, sin duda alguna es fundamental. Doctora Cuevas, sea usted bienvenida a esta su casa entre estantes, y bueno, pues qué mejor fecha para poder platicar con ustedes que hoy, 10 de diciembre, que se conmemora el 75 aniversario, no cualquier aniversario, el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Buenas noches, estimados compañeros, doctor John, doctor Arturo, comisionado de EDIAC International en México. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí después de unos meses de vacaciones. Saludo también a la respetable audiencia que nos sigue. En primer lugar, para felicitar al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la oficina, que hoy están de aniversario, cumpliendo los 75 años. De igual forma, nuestra organización, como representante de Naciones Unidas en el mundo, estamos en el programa que se va a realizar en estos días ya en Ecuador, al cual están todos los compañeros del mundo que forman parte de la organización invitados, pero esperemos para ver si nos acompaña usted también, compañero Arturito. Y hablando de los derechos humanos, aquí está un gran colaborador, el doctor Bustamante, que es el embajador internacional en el mundo de los derechos humanos de la organización EDIAC International NGO. Él fue nombrado recientemente, ya que su labor en Ecuador ha sido extraordinaria, labor social, labor humanitaria y en defensa de derechos humanos, ya que es abogado, como estaba mencionándolo. Entonces, ¿quién mejor que él para hablarnos de los derechos humanos? Listo, gracias, doctora Pues mire, Silvia. ya queda usted ese preámbulo, bueno, y ya queda en ese preámbulo, y bueno, saludando al doctor Miguel Ángel López Vargas, que nos felicita por el Día de los Derechos Humanos, y muchas gracias por la felicitación que hago extensiva a todos los que nos acompañan. Doctor, la educación, mire usted, aquí le preguntan, no me dejen ni preguntarle, ahí le va una pregunta del doctor Miguel Ángel López Vargas, doctor John, que si usted conoce la cosmogonía Sumac Kawasai y su opinión al respecto. No, pues no la conozco. Perfecto. Ya respondimos, Sí, doctor. no. Ahora le pregunto yo, doctor, ¿cómo ven ustedes el tema de la educación en derechos humanos? ¿Cómo estamos ahí? Sobre todo la educación, no me estoy refiriendo a títulos universitarios o grandes diplomados, sino de hacer accesible a la gente el conocimiento, pues, de las garantías básicas en derechos humanos. ¿Cómo le ve usted, doctor John, como educador por un lado y como abogado por el otro? Claro, en realidad yo voy a verle como humano, como
como John Bustamante, que es lo mejor, que es como persona donde tenemos que dirigirnos. En realidad, ¿a qué va esto de enseñar a los niños de defender los derechos humanos? A preservar la paz. Yo creo que la principal cosa para defender los derechos humanos es preservar la paz, ya que esto engloba una serie de cosas. Ustedes saben que los derechos humanos empezaron en Francia con la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa fue la primera que estableció estos derechos. Y a continuación del tiempo ha habido muchas otras cosas que se han venido implementando, como por ejemplo el derecho a la alimentación. Y hay ciertos derechos muy aparte del hombre que son más específicos, que son derechos para la niñez y derechos para la mujer y para las personas vulnerables. Esto es lo que tenemos que enseñar nosotros en las instituciones educativas para ir forjando y formando seres con muchas cualidades. Doctora, No sé si... en esta misma consonancia, en esta misma consonancia de lo que acaba de decir el doctor, precisamente que hay que enseñar a la niñez en instituciones, que hay que enseñarles los derechos, los humanos en general, obviamente, pero también, como él mismo lo señala, aquellos derechos de segunda generación, como el derecho a la alimentación, y los de tercera, como el derecho a la paz. ¿Cuál es la labor o cuáles son las actividades próximas de EDIAC, doctora Silvia, en ese tenor? ¿Hay alguna que tengamos por ahí programada? Sí, como tú ya sabes, la misión de nuestra organización siempre fue enfocada en la educación, en la promoción y en la defensa de los derechos humanos internacionales en el mundo entero. Actualmente ya estamos enfocados al cronograma del año 2024. Para ello vamos a cerrar el 2023 con la premiación a los defensores destacados de derechos humanos y de la paz social en Ecuador y en los diferentes países donde están los compañeros colaborando, como tú también, que fuiste invitado, pero lastimosamente no vas a poder venir, pero nosotros te estaremos visitando en México, si Dios lo permite, en el 2024. En Ecuador se va a cerrar con la premiación, como dije, con doctor honoris causa al mérito social por la destacada labor a la trayectoria en defensa, promoción y educación de derechos humanos, a 15 personas que han sido reconocidas, que han sido destacadas con el perfil en el que nos enfocamos, que es la defensa de los derechos humanos y de la paz social, como lo comentó el embajador. También tenemos el nombramiento de la nueva mesa directiva de los nuevos comisionados nacionales en Ecuador, que van a ser posesionados el mismo día. Eso se llevará a cabo en los próximos 8 días, si Dios lo permite. ¿Algo más? Por el 17 de diciembre. Más o menos por el 17 de diciembre en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional. Excelente. Doctor, ¿algo que quiera agregar? Quiero agradecer porque el tiempo que nos permites participar es muy agradable para compartir, para comentar, para que las personas puedan conocer, puedan motivarse sobre los derechos humanos. Y nosotros estamos aquí es para eso, para informar, para compartir el mensaje. No sé si me escuchan. Y para llevar, sí, perfecto. Para llevar, como digo, el mensaje de la Carta Magna de los derechos, de la defensa, y lo principal que es mantener la paz y la igualdad, es lo que más buscamos, ¿no? Una equidad para todos, sobre todo en los países donde actualmente se están viviendo situaciones conflictivas con respecto a los derechos humanos. Esperamos que los problemas se puedan resolver entre los gobiernos y que nuestras instituciones representativas en cada país o en cada continente sigan colaborando, podamos seguir colaborando con los gobiernos de cada estado y de cada continente también. No, pues muy amplio, muy amplio, muy amplio. Doctor John, ¿qué más? ¿Algo más que quiere usted agregar en torno a este tema que está comentando la doctora? No, pues de mi parte también agradecerle a la doctora
y a la organización que vamos a poner todo de nuestra parte para seguir adelante con esto y hacerle crecer cada día más. Un abrazo, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos de los derechos humanos? Sabemos que hay muchos, podríamos aventarnos tranquilamente un programa de 3, 4 capítulos, no nos da para tanto. De hecho, con este programa estamos cerrando el 2023 nosotros aquí en Entre Estantes. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los retos de los derechos humanos ahora en este siglo XXI tan convulso, con tantas pues guerras o intentos, simplemente sin irnos tan lejos? Ahorita en Venezuela se comienza a ver visos de un conflicto pues muy fuerte con la Guyana, la antigua Guyana inglesa, por el territorio del llamado Esequibo, o también la guerra ahorita entre Ucrania y Rusia, y lo que está pasando qué retos enfrentan los derechos humanos en este siglo XXI. ¿Empiezo yo? Sí, no soy yo. A ver, sí. Primero vamos a decir, a aclarar a poner cada cosa en su lugar, ¿no? Nosotros nos enfocamos en la defensa de los derechos humanos, pero también hay que aclarar que no podemos invadir las leyes de cada país, que no podemos provocar conflictos en las leyes de los países. Así que estamos por debajo de los gobiernos en esa situación. No podemos impedir que la Fuerza Armada o la policía cumplan con su deber, más si tienen una orden del presidente o de la asamblea. Entonces, depende de las políticas públicas de cada país y de la situación que esté viviendo cada país, según para nosotros poder interceder, porque hay cosas en las que no nos permiten las leyes actuar, pero hay otras en las que sí nos permiten que hagamos nuestro trabajo. Tú sabes perfectamente, Arturo, que ya los años anteriores tuvimos algún problema con el presidente de El Salvador por que tratar de intervenir en algunos procesos, pero que lastimosamente nunca se pudieron terminar, tuvimos que abandonarlos por cuestiones de seguridad también. Y lo primero que todo es también cuidar nosotros la imagen, la vida de nuestros compañeros defensores de derechos humanos. No podemos exponerlos a que vayan a entrometerse en un conflicto y salgan heridos o muertos, porque ya se han visto que los primeros en morir siempre son los defensores de derechos humanos, son la carnada, ¿no? Sin duda, sí es complejo, tiene toda la razón. Doctor, ¿usted qué cree que sean los retos de los derechos humanos en el corto plazo? Hacer conocer mucho más a la gente, implementar más normas de seguridad para ellos. Y es verdad, como dice la doctora Silvia, al ser representantes nosotros de los derechos humanos, no podemos meternos en conflictos internacionales. Realmente muy particular, no estoy de acuerdo yo de esa invasión de Venezuela a la Guyana. Sin embargo, repetimos que nosotros no estamos encargados en ser juez de eso, no podemos ser simplemente, tenemos que respetar cada derecho, cada ley de los países. Entonces sí tenemos que limitarnos a lo que nosotros tenemos que hacer, cuidar y velar los derechos contra los estados, contra el Estado ecuatoriano, contra el Estado del mundo, que no vayan contra la libertad, contra todos esos derechos, pero no meternos en problemas de tierras ni políticos. Apoyo eso, porque lo político no tiene nada que ver con las ONGs. Sin duda, es... Continúo. La política es sin muy embargo, aparte. aunque no tiene que ver de manera directa, pues... Somos apolíticos, pero dependemos de un gobierno o de los gobiernos, exactamente como tú lo sabes, pero no podemos interferir tampoco en las condiciones de cada país, en las leyes de cada país. Podemos sugerir, sí, podemos opinar, podemos dar nuestra versión y podemos llegar a acuerdos, a mediaciones, pero si hubiera un conflicto ya grande, nuestra única labor sería pedir a que intervengan
la Fuerza Armada de la ONU o la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las únicas que tienen la potestad de intervenir ante los gobiernos. Nosotros somos los que sugerimos qué se puede hacer y cómo se puede llegar a un acuerdo o a un convenio. Más si no nos escuchan, depende mucho de los gobernantes. Pero tú sabes que actualmente los gobernantes están un poco mal asesorados y las condiciones tal vez psicológicas o emocionales o por la falta de conocimiento, porque son presidentes jóvenes, nuevos, los lleva a cometer a veces actos que impiden que nosotros podamos trabajar con el libre albedrío que nos concede la Carta Magna. Y las leyes. Exacto. Sin duda, y es una labor compleja, pero ahora sí que es importante seguir impulsándole. Precisamente por eso es que esta invitación para conversar unos minutos con ustedes, para poder, por el otro lado, también saber de este evento que ha comentado, que bueno, efectivamente, bueno, por temas de distancia, de tiempos, actividades, no me va a ser posible asistir, pero saben ustedes perfectamente que la señal de Entre Estantes, el Nacional, que también es la página de señal hermana de Entre Estantes, está abierta para ese día transmitirse así su posibilidad y su deseo para que el mundo vea vivo esa situación. Y bueno, pues además agradecer también el reconocimiento que se me ha hecho y que ya tenemos la oportunidad de, como bien lo dijeron, pues de verlo en el 2024. Pero pues algo más que nos quieran decir, algo más que nos quieran indicar antes de dar paso a lo que sigue y pues despedirnos de este enlace internacional entre México y Ecuador esta nochecita de 10 de diciembre. Doctora, ¿algo que nos quiere usted decir más? Felicitar a las personas que están ingresando a la organización como embajadores, como comisionados, como voluntarios a nivel del mundo y en Ecuador en especial, que es el país de donde yo nací y de donde estoy actualmente, para lo que se han ingresado, o sea, para apoyar, para hacer crecer la organización y para hacer un equipo poderoso, un equipo grande, donde podamos llevar el mensaje más lejos, donde podamos estar presentes más activamente, no como el año pasado, que lastimosamente tuvimos algunos percances de salud y no pudimos asistir a muchos eventos. Yo creo que este año ya con los nuevos embajadores va a ser diferente porque si no puedo asistir yo, asistirán ellos. Felicitar al otro embajador mundial que no está presente, el doctor Jordi Pesantes Aguirre, también un colaborador grande a nivel mundial. Él colabora con las personas de discapacidad, con las personas vulnerables en el estado de discapacidad. Les regala, les genera o les protege dándoles los instrumentos que necesitan por sus discapacidades. Él lo ha hecho, esta labor la ha hecho ya hace muchos años atrás y ahora recién le estamos reconociendo esto porque, son personas dignas de reconocer toda la labor que han hecho, que han generado humanamente, solidariamente, de forma desprendida, de forma genuina, igual que aquí el doctor John, también una persona muy gentil, muy colaboradora, que está ya organizando incluso la Navidad en el Ecuador, también agradecer por eso, y a los otros compañeros que también están cumpliendo con sus roles, con sus actividades según los cronogramas y los estatutos de la organización. No sé si el embajador, tiene algo también que decir. Listo. Nuevamente, como le digo, agradeciéndole al hermano de México y a usted, doctora, por esta oportunidad. Les agradezco muchísimo y vamos a ser unidos de la mano fuerte a esta organización. Y que Dios nos bendiga en esta labor. Así sea. Así sea. Pues no me resta más que agradecerle su presencia esta noche, esta pequeña charla, y pues por supuesto que estaremos atentos a sus actividades y les estaremos dando la cobertura informativa que a esto corresponda. Pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, doctor, y pues saben que aquí en estos instantes, pues con todo gusto serán recibidos y mucho éxito en la labor que desempeñan en Ecuador y por supuesto que logremos hacer que esto se amplifique a nivel global. Gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta pronto. Pues esta fue nuestra charla el día de hoy con nuestros invitados, el doctor John Bustamante, la doctora Silvia Cueva, que es esta pequeña plática de la actividad de EDIAC. Y bueno, pues vamos a hacer un cierre de los derechos humanos. A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una historia bastante intensa. Finalmente no es algo, aunque en los siglos anteriores se habló de protección sobre derechos humanos, pues esta fue realmente o local o mínima, o bien cubriendo ciertos grupos, pero en realidad no siendo global. Tenemos el famoso rollo, el documento de la época antigua, donde se narra más bien cómo este rey libera a pueblos esclavos, les da la libertad religiosa, y eso es un antecedente, pero realmente no es más que un acto de nobleza de un rey que trasciende a su reinado, pero no más allá. O sea, su reinado es, y después, pues, obviamente vuelven nuevamente los imperios, las invasiones, las esclavitudes y demás. Pasan muchos siglos, algunos narran, pero también es muy pequeña y muy local, la Carta Magna, ese documento que los nobles ingleses arrancan del llamado rey Juan Sin Tierra, con toda una historia que pues va entre lo legendario y entre lo histórico, pues que genera una serie de derechos, sí, pero para los nobles ingleses, más que para el pueblo, ya no es para los nobles enfrentados al rey. ¿Es un avance? Sí, es un avance, pero no es ni por mucho esa protección a la que aspirarían los seres humanos en su globalidad. Más adelante, después de la Revolución Francesa, después de 1789, pues nos encontramos con la famosa Carta de los Derechos del Ciudadano. Pero ahí nos encontramos con algo muy particular. Los ciudadanos son solamente ciertos individuos. O sea, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no son ni para todos los hombres, ni para las mujeres. Tan es así que Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, escribe un libro que es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, un libro muy poco conocido, muy poco divulgado, donde ella pugna porque a las mujeres se les empiecen a dar verdaderos derechos a la par de los hombres. Y esto pues evidentemente no va más allá, pues porque queda dentro del anecdotario. La libertad, la igualdad y la fraternidad que tanto preconiza la Revolución Francesa, pues es entre los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Pues básicamente los pequeños burgueses, aquellos que tienen el acceso a los medios de producción, los nobles, los sacerdotes. Pero había esclavitud en Francia. De hecho, y por ahí tenemos dos nombres nada más que nos habla de cómo la cuestión de los afrodescendientes o los esclavos americanos impacta, ¿no? Ahí tenemos al general Dumas, que es el papá de Alexander Dumas. Ahí tenemos a la misma Josefina, la primera esposa de Napoleón Bonaparte, que son descendientes de esclavos, de personas afros, y que son reconocidos en la historia francesa, pero con esas pinzas, ¿no? De sí fueron importantes, pero hasta ahí. No vamos a profundizar en ellos, ¿no? Tan es así que Alexander Dumas tarda más de un siglo en llegar al panteón francés para que se le rindan las honras fúnebres que a su misma honor tiene, ¿no? Entonces, sí es más complejo esto porque finalmente no hay esa protección real de los derechos humanos. En el continente americano, bueno, pues obviamente comenzamos con la abolición de la esclavitud, más de dicho que de hecho. Haití, que es el primer país que se independiza, que en este caso se independiza de Francia, con Jean-Baptiste Louverture, que realmente pues también da el paso a un gobierno casi de opereta, que es un rey, luego pasa a una república, y bueno, ahí están los haitianos. Y a la fecha los haitianos no acaban de aterrizar a un régimen que les dé tranquilidad. Mataron a su presidente, hay temblores, hay desórdenes, en fin. Más aquí, más en lo continental, bueno, pues tenemos finalmente en primer lugar a Miguel Hidalgo y Costilla, cuando en Guadalajara, en un diciembre, pero de 1810, emite el decreto para abolir la esclavitud. Más adelante, y aquí el doctor Miguel Ángel López Vargas, si nos sigue escuchando, lo afirma también que yo, el verdadero padre de la patria, el cura José María Morelos y Pavón, a través del decreto de Apatzingán, pero más que el decreto de Apatzingán, el documento que sale de su pensamiento preclaro, que es el de Sentimientos de la Nación, es muy claro al señalar
que lo único que distingue a un americano de otro sea el vicio o la virtud. Dar al jornalero el pago justo, dar la misma educación al hijo del obrero que al hijo del hacendado, dar justicia a quien la busca, que se cree un tribunal para proteger a los ciudadanos. Realmente ese pensamiento que por ahí tenemos un texto que se quedó en borrador, que lo tenemos que verdaderamente dar a conocer, que es el de los sentimientos de la nación, audacia y pertinencia. Nos damos cuenta que los sentimientos de la nación realmente es un gran documento, a grado tal que es absurdo que Lemoyne, el autor de uno de los libros más amplios sobre el cura Morelos, nos quiera salir ahora con que es que Morelos negó haber escrito la Constitución de Apatzingán, pero por supuesto, él no la escribió, pero los sentimientos de la nación son ese documento que de alguna manera guía a los redactores de la Constitución de Apatzingán. Entonces no hay ninguna contradicción entre una cosa y otra, más que el afán precisamente de levantar esa ámpula con ese pensamiento. Una vez que tenemos un régimen republicano, nuevamente Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, y también del que tendríamos que hablar muchísimo, porque algunos lo llaman, y no sin razón, el Washington mexicano, que ha sido etiquetado únicamente como el primer presidente de México, pero no ha sido nada más eso. Ya lo platicamos incluso en este programa, y ahora el próximo año, porque además se vienen los grandes momentos, y ahorita tenemos que hablar tenemos que hablar de un tema aquí en particular. Pues evidentemente se busca esa amplitud de protección de las normas jurídicas, pero son normas totalmente individualistas. Si usted tiene ciertas posibilidades, lo vamos a proteger. Es decir, lo vamos a proteger en esa medida de lo que usted aporte. En México, por ejemplo, muchas de las normas jurídicas para el tema electoral, sobre todo en las llamadas 7 leyes constitucionales, se crea el voto por la renta. Para que usted pueda votar, debe ser ciudadano de la localidad, tener tantos años de edad y tener una renta anual de tantos pesos. Si usted tiene esos 3 requisitos, puede usted votar y ser votado. Si no los tiene, no participa. Entonces ahí no hay igualdad, no hay ciudadanía plena. Y hablando de esto, el 13 de diciembre, en escasos 3 días, se conmemora el bicentenario de aquel discurso que da don Fray Servando Teresa de Mier en el Congreso de la Unión, la famosa profecía de la Federación Mexicana. ¿Y qué es la profecía de la Federación Mexicana? Bueno, pues no es otra cosa más que un pensamiento que da Fray Servando, donde dice: el riesgo de hacer una federación al estilo norteamericano es que vamos a separar lo que por sí está unido. A diferencia de Estados Unidos, que eran 13 colonias y tuvieron que federarse, nosotros por nuestro devenir histórico, estamos unidos de origen. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar esa unión. Si hacemos una federación al estilo norteamericano, corremos el riesgo, ¿qué creen? A ver si se les hace conocido, de que en los estados, en lugar de existir un gobierno democrático, existan caciques que sean los que dispongan la forma de hacer política. ¿Dónde estamos hoy en día? En un federalismo que no es más que un centralismo disfrazado, porque hay cuestiones de todas las capitales, todo el dinero se reúne en un solo lugar, se reparte de una manera inadecuada, y esto está generando, bueno, ahí está, y tendremos que retomarlo, lo que escribía en sendos libros, uno de ellos todavía está ahorita circulando por el sello Porrúa, Samuel García, hablando de un nuevo federalismo. Muchas gracias a Edia, que nos están dando nuestra felicitación por el 75 aniversario de la lucha a favor de los... Bueno, 75 aniversario de la declaración. Yo todavía no tengo tantos años luchando por los derechos humanos, que quede claro, pero efectivamente hoy son 75 años de lucha por los derechos humanos por esta declaración. Dejando de lado la profecía de Fray Servando, de la que tendremos que hablar, yo creo que va a tener que ser un en vivo en estos días para poderle dar ahí el peso que se merece la obra. Tal vez el mismo día 13 hagamos un pequeño en vivo aquí en Entre Estantes, porque les digo, ya no va a haber programas hacia el 17, el 24 y el 31 por las actividades, por el cierre de año, y porque de plano, pues, no vemos claro, como dijeran algunos. Pero bueno, antes de cerrar con eso, sin duda alguna, la protección no era individual. Además, en México particularmente teníamos el fuero militar y el fuero religioso. O sea, un militar mataba a un civil y eran tribunales militares quienes los juzgaban y regularmente los absolvían. En el caso religioso, bueno, tantito peor. La Constitución de 1857 comienza a dar un avance en la protección. De hecho, su primer capítulo tiene un nombre bastante rimbombante que no encuentro ahorita, acá la tengo. Es importante recordar cómo lo citaba. Este instrumento, que es la Constitución de 1857, y esta Constitución de 1857 se llama de los derechos del hombre. Entonces decía, ¿no?
De hecho, el artículo primero no nos deja mucho lugar a dudas cuando nos dice la Constitución de 1857. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Ahí ya en México avanzó muchísimo en esos tenores, pero más adelante, porque aquí tenemos todos los textos, ustedes saben que tenemos un cierto vicio por la historiografía y sobre todo en el tema jurídico, nos dice en 1917, nos dice el artículo primero, ya le cambiamos el nombre, ya no son de los derechos humanos, son de las garantías individuales. Pasamos de un derecho jus positivista, jus naturalista, que son los derechos del hombre, a un derecho jus positivista, que son las garantías sociales. Y nos dice las garantías individuales, y nos dice la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Ojo, en 1857 habíamos decretado que los derechos del hombre eran la base de las instituciones. En 1917 decretamos que eran las instituciones las que garantizaban los derechos del hombre y en consecuencia ellos mismos podían restringir esas posibilidades, esas garantías. Pero aún así nos adelantamos nada más y nada menos que 31 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí tenemos este otro librito que lo encuentran en Amazon, ya lo hemos anunciado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hemos tenido la fortuna de que se ha tomado incluso como libro de texto en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues este texto nos dice la libertad religiosa, la libertad de sindicación, la libertad de traslado, la libertad de formar una familia, la libertad de profesar opiniones, la libertad de participar en el gobierno, la libertad de ser juzgado por tribunales específicos con normas generales, que la limitación que se haga de las leyes sea general y no sea particular. Todo eso que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 31 años antes. Un grupo de individuos en Querétaro lo dio como postulado en este documento, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta Constitución, pues, hace una ruptura con todo lo que existía, a grado tal que muchos países del mundo se acercan a ella para comenzar a revisarla y tomarla como base para sus propias normas. La URSS, la República de Weimar. Entonces no estamos atrasados en la función declarativa de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la verdad es que, bueno, por un lado la norma dice una cosa y la actuación gubernamental en muchas ocasiones dice una muy contraria. Y en ese tenor tenemos que entre 1939 y 1945, pues la peor guerra que ha visto el mundo, que es la llamada Segunda Guerra Mundial, pues surge bajo la base de que ciertos individuos por su raza tienen la potestad de dominar a otros de razas inferiores y que el Estado está por encima de los individuos, que el Estado puede absorber a los individuos y obligarlos a participar. Y después de toda esta masacre que se da con esta guerra, con todas estas persecuciones, con tantos horrores que quedan ahí inscritos, sean muchos de ellos reales, exagerados o mentira, pues hace que un grupo de individuos encabezados entre otros por Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, lleven a cabo un esfuerzo para crear una norma jurídica que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su articulado procura dar ese entramado, porque además hay algo muy interesante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como su nombre lo indica, es una mera declaración, no es un instrumento normativo imperativo, es totalmente potestativo, pero la meta es que todo el mundo se adhiera a ella y como resultado de esta adhesión, que además en su primer momento fueron 80 países los firmantes, entre ellos México, se diera el caso de crear instrumentos internacionales, esto sí de manera imperativa, y que exigieran su cumplimiento. Y en nuestro continente, pues ya que hablamos, que platicamos con nuestros colegas de Ecuador y que hemos estado hablando de todo esto, bueno, en nuestro continente tenemos nada más y nada menos que la Carta Americana de la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESCA, que garantizan
que los estados deben llevar a cabo políticas públicas tendientes a que todo mundo acceda a estos derechos. Claro, con una pequeña salvedad, o no salvedad, sino la llave con la cual los gobiernos dan vuelta a esto y lo van evitando en la medida de lo posible. La famosa progresividad. Un grupo de personas meten un amparo porque no tienen un centro de salud en su comunidad. Cuando le reclaman al gobierno mexicano, el gobierno mexicano dice, bueno, sí, en efecto, no tenemos ese, pero mira, en tantas otras comunidades ya tienen centros de salud y nosotros estamos haciendo una política progresiva para que cada vez mayores personas puedan acceder a esta protección de los derechos humanos a través del derecho a la salud, a través de la materialización de este que sería un centro de salud. Y sin embargo es un gran avance. Pero además estos derechos humanos han pasado de ser de un pequeño grupo a un grupo más externo, ya más extenso. Ya no tenemos la esclavitud, al menos no de manera formal. Si vamos a algunos países de América Latina, las condiciones laborales son muy cercanas a la esclavitud. En Asia siguen habiendo condiciones laborales muy cercanas a la esclavitud, aunque formalmente la esclavitud ya no exista. También, obviamente, pues tenemos los conflictos armados que generan un montón de situaciones, además, como las necesidades de las migraciones forzadas, y estas migraciones forzadas no se dan de una manera organizada. La gente toma lo que puede y huye, y ahí tenemos las famosas pateras que cruzan, que son barcazas que van, pero totalmente rebasadas en su capacidad en el mar Mediterráneo, y que tiro por viaje arrojan vómitos y vómitos de migrantes muertos en las costas de todas las edades. Entonces los derechos humanos sí es un tema que nos debe estar preocupando, y sin duda esa preocupación nos debe demandar acciones concretas. ¿Por qué? Porque finalmente en la medida de que no logremos que el mundo todo tenga acceso a los derechos humanos de una manera puntual, vamos a seguir teniendo conflictos que rebasan. Me quedo con lo que dijo la doctora Silvia. Sin duda alguna, una de las necesidades de los derechos humanos recientes es la paz. Y por cierto, porque me quedé con la duda, el Sumaca Huasai que nos preguntaba el doctor López Vargas, es una cosmogonía socialista que se ha dado en boga con este nombre en Ecuador y en Bolivia. Me parece que eso escapa un tanto cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es una cuestión más ideológica. Entonces, como pensamiento social, tiene cierta lógica, pero es un pensamiento social como que se ha dado en tantos otros países. Y de pronto, la materialización de lo político no necesariamente respeta los derechos humanos. Y por el otro lado, que nos dice que los derechos humanos, los derechos de naturaleza ambiental deben ser trasladados a la naturaleza como persona abstracta. Bueno, pues partimos de la cuestión precisamente de la Pachamama o la Tlalinantli. Sí, debe tenerse la protección pues prácticamente como un ser vivo. Pero esto también nos coloca en una serie de disyuntivas, ¿no? Porque en el camino nos encontramos desde la necesidad de proteger a especies amenazadas hasta la gente que verdaderamente se queja porque usted vaya y se compre un pollo rostizado y dicen que es usted un asesino, ¿no? Ya no hablemos, por supuesto, de la famosa fiesta brava o de la pelea de gallos, porque estaríamos en un problema más complejo. Entonces, sin duda alguna, la lucha de los derechos humanos y por extensión la protección de seres vivos, seres sintientes, por aquí una colega utiliza ese término, pues también tiene cierta lógica, ¿no? Pero también en ese mismo tenor tenemos filosofías y forma de ver todos estos temas y cómo es la protección. Entonces, pues, sin duda la protección de los derechos humanos nos va a llevar un buen tiempo aterrizarla, nos va a llevar un buen tiempo lograrla, pero pues, sin duda alguna es posible que esto se dé. Por hoy vamos a cerrar este debate, este tema. Ya entrevistamos a nuestros colegas de Ecuador. Yo les agradezco la compañía que me hicieron durante todo este 2023. Como les decía, hoy es nuestro último programa del año 2023. Honestamente, no sé si sea el último programa de este ciclo de Entre Estantes. Finalmente, el trabajo que lleva a generarlo, el trabajo que lleva a impulsarlo, pues no se ha visto totalmente impulsado. Sin duda ha habido algunos apoyos, pero hemos contado algunas tristes anécdotas del particular. Entonces, vamos a tomarnos estas semanas para relajarnos, para analizarlo. Ahí está nuestra página de Buy Me Coffee, por si alguien quiere cooperar.
El día de hoy también los invité a comprar el libro a algunos grupos, nadie, solamente de todos los que conozco, que son como 200 personas, uno lo compró, entonces como que no hay mucho ánimo como para decir, pues sigamos adelante con estos temas, pero nada está escrito, nada está escrito. Finalmente, estos estantes surgieron como una forma de expresión. Me parece que han cumplido a plenitud su función. No en vano, ya cumplimos 2 años al aire, donde hemos podido traer a voces totalmente distintas, voces incluso discordantes en algunas ocasiones. Nada más recordemos que aquí hemos tenido a gente que defiende a los conquistadores y defiende a los aztecas. Hemos tenido a gente de derechas, de izquierda, gente de política, gente teóricos del Estado como el doctor López Vargas, gente que habla de defensa de tipos ultraderechistas como fue el doctor Erich Franco. En fin, estos estantes no están cerrados para nadie, porque finalmente todos los estantes hay de todas las obras de naturaleza, pero por lo pronto vamos a cerrar este capítulo llamado 2023 y sin duda vamos a tomar opiniones, a tomar decisiones, y si es el caso, ya les estaremos avisando qué va a pasar en 2024, qué vaya a surgir, que se vaya a dar. La primera intención es seguir adelante, pero pues de repente nos falla el internet, nos falla el cómputo, y pues por lo menos quisiéramos tener el apoyo para decir, bueno, podemos pagar una buena fibra óptica para nuestro internet, podemos conseguir una lamparita un poco mejor para iluminarlos. No significa eso sí que vayamos a cerrar los proyectos, todo lo contrario, vienen nuevos proyectos, pero estos estantes se van a replantear. Vamos a ponernos a revisar los libros, vamos a ponernos a darle una sacudidita a los libreros, vamos a ponernos a ver cómo catalogamos, y en 2024 les contaremos qué va a pasar con estos estantes. Mientras tanto, no me queda más que agradecerles su compañía en este 2023, desearles que este fin de año sea de lo mejor para ustedes y al lado de todos los suyos. Hemos logrado sobrevivir una pandemia, no estamos todavía libres de ella, pero por lo menos vamos avanzando, tenemos muchas cosas por hacer, espero que nos podamos seguir viendo en el 2024. Mientras tanto, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea el momento en que nos escuchen, y hasta pronto.